¿Puede creer, hermano? Todo es posible. Todo es posible. Levante su mano, hermano. Solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Creo, Señor. Creo, Señor. Creo, Señor. Todo es posible. Creo, Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, primeramente quiero decirles que considero un gusto y un privilegio el poder estar aquí y poder compartir con ustedes algo de la palabra del Señor. Agradezco a nuestro hermano por la invitación que me hizo de poder estar aquí. Bueno, ando un poco mormado, espero que eso no sea un impedimento para que lo que el Señor tenga que hablar a nosotros en esta mañana. Dios bendiga a nuestro hermano por la confianza que me da de poder tomar este lugar. Y antes de leer la escritura vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, en esta mañana, Padre, comparecemos delante de ti, Señor, agradecidos contigo, Señor Jesús, porque tú nos has dado este privilegio de poder, mi Dios, venir aquí, Señor, y adorarte, el poder, oh Dios, honrar tu resurrección, Señor Jesús. Y Padre, preparar la atmósfera para que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, Señor. No por causa del que habla, sino por causa del que escucha, Señor. Aquí hay una porción de tu novia, Señor Jesús. Y Padre, yo ruego, Señor, que tú hables a nuestros corazones en esta mañana, Señor. Padre Celestial, porque después de todo eres tú el responsable, Señor. Eres tú, Padre, quien cuidas de los tuyos, Señor. Eres tú quien estás alimentando, vistiendo y preparando una novia, Señor. Padre, ciertamente, Dios, tú lo haces a través de tu palabra, Señor, la cual, oh Dios, fluye a través del ministerio, Señor Jesús. Ahora que me ha tocado tomar parte en esta gran responsabilidad, Señor, a la cual no rehuyo, pero sí, Padre, reconozco, Señor, mis limitaciones, Padre, como ser humano que soy, Señor, y yo te pido, Dios, precisamente para no errar en el blanco, que tú vengas, Padre Celestial, y tomes tu propia palabra, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor Jesús, Padre, que pueda ser dicha con limpieza de corazón, Señor, en el espíritu correcto, Señor Jesús. Padre, porque yo creo, Señor, que tu pueblo que ha hecho un grande o un pequeño esfuerzo, al fin y al cabo es un esfuerzo, Señor. Padre, ellos no merecen algo menos que solo tu palabra, Señor. Padre, yo me pongo en tus manos, me humillo delante de ti, Señor, y te pido, Padre, que tú vengas, Señor Jesús, y hables a tu pueblo, Señor. Danos tu palabra, Señor Jesús. En el nombre todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo pido estas cosas. Amén. Ahora sí vamos a abrir la Biblia, y en lo que la abrimos entrego saludos de parte de los miembros del Tabernáculo Luz al Atardecer ahí en Cuautitlán Izcalli. Ellos sabían que esta mañana, este fin de semana yo estaré aquí. Saludo también al ministerio, cada uno de los hermanos que han venido de diferentes lugares pensando que el Señor nos dé algo. Bueno, al decir algo no quiere decir que Él nos esté racionando su comida, pero siempre confiamos que Él nos dará su palabra. El salmista dijo que Él abre su mano y nos dé el alimento en su tiempo.
Así que yo creo que una de las cosas importantes, voy a hablar de mi persona, es no solamente saber que uno le va a dar al pueblo o que uno va a alimentar al pueblo con la palabra, sino dar el alimento en el tiempo y en la sazón que corresponde, porque yo creo que para cada tiempo Dios tiene una porción de su palabra. Las condiciones hoy en día no son las mismas de hace 10 años, ni hace 20, ni hace 30, ni siquiera hace 50 años. Y si el mundo llega a avanzar, las condiciones de aquí a 10 o 20 años no serán las mismas de ahora. Por eso siempre uno dice: Señor, ayúdame a decir algo que sea para el momento en el que estamos viviendo, porque la palabra es la misma. Dios no cambia, ni es un mensaje nuevo tampoco, el mensaje es el mismo, pero para cada temporada, para cada tiempo y sazón, Dios tiene algo para hablar a nuestros corazones. El libro de la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, Filipenses 1, voy a leer el verso 7 y después de ahí mismo en Filipenses 1, vamos al versículo 15 al 17. Filipenses 1, 7, y de ahí vamos al mismo capítulo, pero a partir del verso 15. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y la confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Filipenses 1:15, y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por fía, mas algunos también por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. Oremos una vez más. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones, Padre. La hemos leído, Señor. Ahora esperamos que el alimento sobrenatural, que es el Espíritu Santo, pueda venir, Señor, y colocarla y ponerle en nuestros corazones, en nuestras almas, que la escribas en nuestras almas, como dijo tu apóstol Pablo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen su asiento. Esta mañana quiero hablar un temita que desde hace algunas semanas he estado pensando en él siempre, y a veces no sé dónde lo voy a hablar. A veces pienso que a lo mejor puede ser ahí en la iglesia local, pero en esta mañana o en estos días el Señor estuvo lidiando conmigo, y entonces creo que ese es el lugar donde voy a hablar de este pensamiento. Mire, estoy viendo el reloj, son las 11, así que yo no soy un predicador de largometraje. Voy a tratar de terminar a tiempo. Bueno, regularmente a mis temas o a mis predicaciones siempre les pongo un temita, un título, y eso es bueno. Y hace poco, hace unas 3 semanas, estaba ahí en Phoenix y un hermano estaba diciendo algo que es muy cierto. Dice: cuán importante es que un ministro pueda tener en sus notas, porque uno las pone como una columna vertebral. Después de ahí uno puede ir para acá, pero al final regresa a la trayectoria que lleva. Así que en esta mañana yo quiero escoger un tema el cual le he titulado apología. Y bueno, vino este pensamiento a mi mente precisamente por algo que usted sabe, cuando uno escucha alguna cita del profeta de Dios, eso a uno le abre el entendimiento o la inspiración para otras cosas. Y entonces estaba yo recordando algo que el hermano Branham dice. Por eso yo creo que es muy importante que leamos o escuchemos el mensaje de Dios, porque es la revelación de Dios. Este mensaje no hubiera sido efectivo para los días de Lutero, ni para los días de Wesley, ni siquiera para las edades del oscurantismo. Este mensaje Dios lo envió hoy porque Él sabe que es efectivo para este tiempo. Ahora, esta palabra, a lo mejor quizá a usted por ahí le viene algún pensamiento, la palabra apología, pero no quiero referirme a algo así, que yo quiero traerlo de acuerdo a esta inspiración que el Señor me dio. Mire, el apóstol Pablo, tanto en el versículo 7 como en el versículo 17 de esta epístola a los Filipenses, él usa 2 veces una palabra, y esa palabra que él usa es defensa. Y aquí es donde yo quiero hablar en esta mañana.
La palabra que Pablo usa como defensa en el griego es exactamente igual, es apología. En español los traductores nunca la cambiaron, sino que la dejaron exactamente como está en el griego. ¿Y qué es una apología? Bueno, una apología desde luego que es una defensa, pero también es una respuesta. Es hablar por uno mismo y también ser uno mismo claro. Eso es lo que es la palabra apología a la que Pablo se está refiriendo. También se refiere a una defensa verbal, a un discurso en defensa, a una declaración o a un argumento obligado. Eso es, toda esa definición que yo le acabo de dar es de la raíz griega, eso es lo que quiere decir. Pero si usted fuera a un diccionario común en nuestra lengua y quiere saber qué es una apología es el discurso en el que se alaba, defiende o justifica a alguien o algo, generalmente en forma encendida o vehemente. Mire, esta palabra vehemente a mí me llama la atención, porque la Biblia dice, la versión antigua dice que Apolos predicaba el evangelio con vehemencia. Bueno, así dice la versión antigua. Quizás nosotros nos estamos preguntando, bueno, pero esa palabra, ¿qué quiere decir? La palabra vehemencia a la vez es una mezcla de otras dos palabras, que son entusiasmo y pasión. O sea, entusiasmo más pasión. Si usted mezcla esos dos ingredientes, entonces eso lo hace una vehemencia. Ahora, entonces, voy a entrar a mi tema en esta mañana hablando un poquito de esto. Mire, en el versículo 15 en adelante, yo entiendo que como ministros, cada vez que quizá alguien lee esa escritura, pues uno inmediatamente por ahí se le prende una luz roja. Ay, a lo mejor ahí va, ahorita se va a ir en contra, o usted sabe, en contra de los ministros. No, pero no lo voy a tomar en ese sentido. Pero también no puedo ignorar a lo que Pablo se está refiriendo aquí, cuando él se está hablando de los motivos que inspiran a algunos ministros a predicar. Él dijo que algunos lo hacían por envidia, lo cual, bueno, hermano, ese es un mal síntoma. La única manera. Ahora, ¿qué es envidia? Envidia es una admiración desmesurada que alguien tiene por alguien. Mire, todos sabemos lo que sucedió antes de la fundación del mundo. Cuando un querubín, el profeta dijo que era su mano derecha del Señor, era su coigual. Así dijo el hermano Brennan. Este coigual con Dios estaba tan cerca de Dios que sin duda alguna él conocía secretos que a lo mejor los otros querubines no conocían. Porque él dice, la Biblia dice que él quiso poner un trono, y de los 4 puntos cardinales, si es que existen 4 puntos cardinales en el cielo, él escogió el norte. Y uno dice, ¿por qué el norte? Porque el salmista nos dice también que el Señor, en los lados del Aquilón está la ciudad del gran rey. Así dice la Biblia. Bueno, eso es lo que dijo el salmista, es lo que yo he leído. Ahora, ¿por qué? Bueno, él estaba tan cerca de Dios que no era cualquier cosa ser la mano derecha de Dios, ser el coigual con Dios. El hermano Branham dice que Satanás era en todo igual menos creador. Eso lo entendemos. O sea, era una persona tremenda. Y entonces, al estar muy cerca del Señor, eso lo hizo admirar tanto a Dios porque lo tenía muy cerca. Él conocía la magnificencia de Dios. Pero entonces eso comenzó a despertar en él un mal sentimiento. En vez de haberse mantenido siempre en esa admiración hacia Dios, porque Dios merece nuestra admiración. El salmista muchas veces dijo, cuán admirables son las obras de tus manos. Para nosotros Dios eso es lo que es un Dios al cual nosotros, nuestros sentidos humanos no alcanzan a entender la magnificencia de Dios. Pero de ahí brotó en él un sentimiento que de admirarlo, por ahí hubo una gotita de algo en su corazón. Usted dice en su corazón, eso es lo que dice la Biblia, que en su corazón él comenzó, y entonces aquello de ser una admiración
se convirtió en una envidia. Usted dice, ¿y cómo respalda su dicho? Porque él propuso, tú que decías en tu corazón. Mire, ninguno de nosotros estamos exentos de que un mal pensamiento llegue a nuestra mente o una influencia incorrecta llegue a nuestra mente. Yo decía hace unos días en la iglesia que Martín Lutero, él dijo, usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que hagan nido sobre ella. El hermano Branham toma ese mismo dicho de Lutero, aunque él no dice que Lutero lo dijo, pero él le agrega algo más. Dijo, usted no puede evitar que un pensamiento venga a su mente. Dijo, pero no lo retenga ahí, échelo. Ahora, este hombre, bueno, no era hombre, este ser, vamos a llamarlo así, él no pudo evitar que algún pensamiento viniera a su mente, pero lo debió de haber desechado. No lo hizo y de la mente bajó al corazón, porque el hermano Branham dijo que la mente es la matriz del espíritu. ¿Cuántos saben eso? De la mente baja al corazón. ¿Y qué es lo que comienza a producir en él? Una envidia. Y entonces él dijo, yo voy a ser semejante al Altísimo. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Tú que decías en tu corazón, así dice. Ahora, entonces, ¿qué fue lo que pasó con él? Bueno, todo lo que nosotros sabemos. De hecho, nosotros somos, digamos así, el mundo en general, no solamente nosotros. El mundo en general somos el producto de aquello que pasó en el cielo. Pero hay algo también, no solamente en el sentido, porque el profeta dijo que somos la raza caída de Adán. Nosotros cuando nacemos a esta tierra, nuestro cuerpo no está redimido. Nuestra alma fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Pero mire, para no salirme del tema, qué bueno que traigo un minuto, regreso a eso. El apóstol Pablo dice que otros predican por porfía, o sea, por rivalidad. Y finalmente por contención. Mire, yo dije que no iba a hacer énfasis en esto porque mi tema es otro. Pero también dijo Pablo que hay otros que predican por buena voluntad, o sea, por buena intención y por amor. Y dentro de esto que Pablo está diciendo, él dice en 2 ocasiones, expresa su postura. Y él dice que él estaba para defender el evangelio. Ahora, Pablo, ¿por qué es que él se convierte en un defensor del evangelio de Jesucristo? Ahora, para poder examinar eso, porque al final no solamente quiero llevarlo allá, quiero traerlo a nosotros hoy en día. ¿Por qué Pablo se convierte en eso? Uno tiene que examinar el tiempo y la condición. El verdadero evangelio de Jesucristo nunca ha sido popular. Más bien, ha sido perseguido desde el mero principio. Ahora, pero aquí hay algo. El profeta de Dios nos dice que Satanás, él estaba por ahí recostado, mientras aquellos 120 estaban allí en el aposento alto. Pero cuando él vio que aquellos hombres, aunque eran ignorantes y sin letras, estaban haciendo lo mismo que Jesús hacía, él se levanta como un resorte y entonces va a hacer todo lo que pueda para ir en contra de ese grupo que nació en Pentecostés. Mire, yo quiero decirle algo. Hoy en día hay iglesias que se llaman los santos de los últimos días y casi no hay grupo religioso que no diga que su origen estuvo en Pentecostés. Pero quiero decirle algo, nuestro origen no estuvo en Pentecostés, nuestro origen viene desde antes de la fundación del mundo. Pero como iglesia, sin querer hacer eso como un alarde, hay una iglesia verdadera, una línea de sangre que viene desde Pentecostés. Es la misma iglesia, es la misma semilla, es el mismo trigo pasando por etapas distintas. Y hoy en día la novia de Jesucristo, por eso el hermano Branham dijo, la única iglesia que Jesús reconoce. Las iglesias
Me refiero a las organizaciones, se llama la Iglesia de Cristo, la verdadera Iglesia de Cristo. Ahora, eso es el reclamo que ellas hacen a Jesús. El asunto es si Jesús realmente las reclama a ellas como propias. Ahora, pero yo creo que hay una línea sanguínea. Hay una línea consanguínea que viene desde el día de Pentecostés hasta nuestros días. Y yo no tengo la menor duda que hoy en día en la tierra, esa iglesia que nació en Pentecostés todavía está vigente. Ahora, precisamente me voy a regresar ahí a Pentecostés. Mire, cuando los efectos del evangelio se manifestaron, porque claro, mientras Jesús estuvo aquí, Él los comisionó de dos en dos, les dio una primera, una segunda y una última comisión. La primera en Mateo 10, que fueran y que dieran de gracia lo que de gracia habían recibido. La segunda comisión a la cual el hermano Branham se refiere es cuando envió a 70, pero hubo una última comisión en Marcos 16. Ahora, pero entonces, cuando Jesús se va físicamente y los efectos de lo que Jesús les había dicho se comienzan a manifestar o se manifiesta por primera vez en el aposento alto, eso no causó que la gente los admirara y que dijera: qué cosa, esto es maravilloso lo que está sucediendo. No, dice la Biblia que el primer efecto es que causó burla. Ahora, si alguien estaba haciendo burla, mofa de lo que estaba sucediendo, mal harían que ellos se quedaran así impávidos, con los brazos cruzados. Alguien tuvo que salir a defender a aquellos sobre los que se estaba manifestando el poder de Dios, quienes estaban manifestando los efectos del poder de Dios. ¿Y quién fue él? Mire, hace unos días en la mesa contábamos de los discípulos, de los apóstolos que anduvieron a Jesús. Usted pone a 11 aquí en esta balanza y pone a uno acá en este otro plato de la balanza. Si usted contabiliza las veces que estos dijeron, hablaron, etcétera, etcétera, y contabiliza las veces que este solo habló, preguntó y todo lo demás, las palabras de este son más que estos 11 juntos. Usted lo puede leer si lee los evangelios. ¿Quién era este personaje? Desde luego todos sabemos que era Pedro. Él era un hombre intrépido, era un hombre que hablaba antes de pensar, y eso muchas veces lo metió en problemas. Pero sabe una cosa, Dios, ese carácter, el Espíritu, escuche, el Espíritu Santo no despersonaliza a la persona. No que si antes era alegre y dicharachero, después se vuelve en un ser místico. Solamente que el Espíritu Santo hace que la persona llegue a su carácter. Pedro, el mismo Pedro que había estado antes y que era ese mismo hombre impetuoso, el Espíritu Santo no lo hizo un hombre tímido. Cuando la gente se estaba burlando y diciendo: qué cosa, esos están borrachos, alguien tenía que ponerse de pie y decir: hey, caballeros, espérense, no se equivoquen. Y en Hechos 2:15 les dice: porque estos no están borrachos como ustedes piensan. Y entonces Pedro, si es que él traía un reloj, o yo no sé cómo supo la hora, mira el reloj y les dice, siendo que es la hora tercia del día. Bueno, ¿qué tenía que ver el decirle la hora para lo que está sucediendo? Parecía que él hubiera dicho: hey, no se equivocan, ellos están borrachos. Pero ¿por qué agrega eso? Son las 9 de la mañana. Bueno, nosotros tuviéramos una idea vaga o especularíamos el por qué
Pedro les dice la hora que aquello estaba aconteciendo, si no hubiera sido por la revelación que Dios trajo aún de ese pequeño fragmento de la Escritura. Pero sigo leyendo. Esta fue una apología, una defensa que Pedro hizo en favor de los creyentes. Y nosotros tampoco supiéramos que fue eso, aunque lo podemos leer, si no hubiera sido por el mensaje. Por eso nosotros nos debemos a este mensaje. ¿Qué más podemos predicar si no es la palabra revelada, vista a través del lente de un profeta? El hermano Branham dice en Contendiendo Eficazmente por la Fe, predicado el 4 de abril del 54, párrafo 63. Y algunos de ustedes ministros aquí, con todo este título fijado en ustedes, el pequeño Pedro, el predicador de tribuna improvisada, quien se paró sobre una tribuna improvisada y dijo: varones de Judea y los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Estos no están ebrios como vosotros suponéis. Y aquí está, el hermano Branham dice: hermano, él está defendiendo a ese grupo. Alguien tenía que hacer algo. Ahora, no que los demás, habían 120 y el Espíritu Santo no hizo acepción de personas. Los 120 que estuvieron en Pentecostés fueron los mismos 120 que a cada uno de ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué de esos 120, 119 tan solo estaban expectantes y uno solo se levantó? ¿Para qué? Para poder defender lo que estaba sucediendo. Ahora, pero no solamente era un grupo, sino que era un grupo pequeño el que estaba manifestando los efectos del poder de Dios y del Espíritu Santo. El hermano Branham dice: ¿para qué fue el Espíritu Santo? Párrafo 98, dice: vaya, poder para hablar. Oh, estos no están borrachos. Citando una vez más lo que Pedro está diciendo. Dice: defendiendo esa pequeña minoría, 120 contra 10,000 o más. Hermano, se necesitaba valor. Que son 120 contra una multitud de 10,000. Parecía que aquella multitud iba a apagar, iba a sofocar las palabras. Pero permítame decirle, ni siquiera fueron 120, fue uno solo, aquel que se paró a defender a esa pequeña minoría. Ahora, ¿por qué es que Pedro se para a defenderlos? Porque él no era ajeno a ellos, más bien estaba identificado con ellos, porque era parte de ellos. Y la misma experiencia, mire, la misma experiencia que ellos tuvieron, que los hizo actuar como si estuvieran ebrios, fue la misma experiencia que Pedro tuvo. Por eso él, al sentirse parte de ellos, tuvo que salir en defensa de aquel grupo. En Preguntas y Respuestas, predicó el día 23 de diciembre del 59, párrafo 156. Pero cuando ese corcho fue expulsado, cuando el Espíritu Santo empezó a fluir a través de él, él dijo: varones judíos, vosotros que moráis en Jerusalén, sea notorio a vosotros y escúchenme, dice el profeta, amén, yo soy el patrón, sea esto notorio a vosotros, estos no están borrachos. Y luego el hermano Branham dice: defendiendo a su iglesia. Ahora, si Pedro estaba defendiendo a su iglesia, es por lo mismo que ya le dije, él se sentía identificado con ellos. Ante la burla y el escarnio, alguien tenía que salir al paso y defender la causa. Ahora, Pedro
tenía que tener argumentos para poder defenderlo. Por eso, mire esa partecita donde dice la Biblia, siendo que es la hora tercia del día. Nosotros nos seguimos preguntando, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la hora? Pudiera haber sido en la noche, a mediodía o a cualquier hora en la tarde. Pero ¿por qué Pedro les está diciendo esto? Mire, el profeta lo aclara en vistiéndose de toda la armadura de Dios. Dice, mas otros, burlándose, dijeron, todos están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie, en medio de ellos dijo, varones de Jerusalén y todos los que habitáis en Judea, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Bueno, usted dice, eso es citar la Biblia, y efectivamente. ¿Pero por qué? Aquí está lo que dice el profeta. A las 9 de la mañana las tabernas ni siquiera están abiertas. Hermano, esto parece un razonamiento muy lógico y sencillo, pero tiene su razón de ser. Pedro les dijo, usted sabe, hoy en día en cualquier ciudad pequeña o grande, a partir de que comienza a anochecer, los tugurios, los lugares de mala muerte se comienzan a abrir, abren su boca. Pero aquí el Espíritu Santo no había caído a medianoche para que alguien pudiera argumentar, es que se fueron a la cantina, se les hizo de madrugada y ahora están todos en la misma condición, encerrados en aquel salón. Por eso Él les dijo, miren, fíjense la hora. Si ellos estuvieran borrachos como ustedes piensan que están a esta hora, vayan y vigilen por la ciudad. No hay una sola taberna abierta. Entonces, esto no es porque ellos estaban ebrios con vino nuevo, sino que había sido el poder de Dios que estaba sobre ellos. Ahora miren, este mismo Pedro, ¿quién era el que había causado esa manera de conducirse y comportarse desordenadamente como ellos lo estaban haciendo? No había sido una emoción. No había sido Pedro tratando de incitarlos a que ellos tuvieran alguna sensación. Mire, yo no estoy en contra absolutamente de ninguna sensación, incluso externa, que una persona pudiera tener. Lo que estoy en contra es cuando es el hombre mismo quien trata de producirla. Y yo he visto mucho de eso. Que el fuego parece que va a inundar, va a reducir a cenizas el salón. Y después de un tiempo se redujo a cenizas. Eso es el hombre tratando de producir algo. Pero cuando dejemos que Él sea, Él lo tendrá que mostrar a su manera. Esa es la verdad, hermano. Hoy en día aquí dentro del mensaje hemos visto suficiente de eso. Y quizá en los primeros días a uno lo impresionaron, pero a medida que uno va a pasar el tiempo y ve que cada cosa cae en su lugar, entonces dice, bueno, está bien, es respetable, pero que no se lo quieran atribuir al Espíritu Santo. Ahora, pero esta condición de ellos no era por una emoción. Imagínense, ahora, tengamos una pequeña película muy breve en nuestra mente. El hermano Branham nos habla incluso de la condición emocional de la mente, digámoslo aquí, así, de los que estaban en el aposento alto. Él dijo que tenían miedo. Bueno, espero que usted haya leído eso. Dijo, es más, que las ventanas las se habían clavado ahí para que nadie los viera. ¿Usted cree que en semejante condición un grupo temeroso pues lo mínimo que decir, hey, guarden silencio para que no nos vayan a identificar? Pero cuando viene el poder de Dios, de ser una quietud, de ser una morgue, se convirtió en un verdadero avivamiento. Cuando vino el poder de Dios. Pero ¿quién lo había causado? Cristo. Esto no era una cosa personal, no era una emoción producida por el hombre mismo, era algo producido por el Espíritu Santo. Y aquí hay algo. Por eso Pedro no solamente defendió aquel grupo sobre los cuales se estaba manifestando el Espíritu Santo, sino también defendió a aquel que lo estaba produciendo.
Usted dice, ¿y usted cómo sabe eso? Porque el hermano Branham lo dijo. En el sermón La Acusación, en el párrafo 268, dice, Pedro dijo en su acusación en Hechos, solo leámosla. Pedro, cuando él vio esto acontecer, lo que ellos habían hecho, el Espíritu, miren, Pedro estaba defendiendo a Cristo. Un mismo hombre, en un mismo sitio, con apenas unos cuantos minutos de diferencia en su discurso. Porque el hermano Branham dice que la predicación de Pedro en Hechos 2 no duró más de 15 minutos. En un periodo tan corto de tiempo, él defiende al grupo con el cual él se sentía identificado. Pero no solamente defiende al grupo, sino que defiende a aquellos que habían recibido los efectos de aquel vino nuevo. ¿Quién lo había producido? Cristo. Por eso el profeta, miren, estaba defendiendo a Cristo lo que ellos habían hecho. Y dice el profeta, yo estoy defendiendo lo que los evangelios son. Pedro los había acusado de matar al hombre, Cristo que era la palabra. Yo estoy acusando a esta generación por tratar de matar a la palabra que está siendo manifestada con los hombres. Observen lo que dijo Pedro. Su justa indignación se le debió haber subido a lo sumo. Escúchenlo aquí en Hechos, el capítulo 2, empezando con el versículo 22. ¿Qué dice Hechos 2:22? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros en señales, en maravillas, prodigios y señales. Aquí está Pedro trayendo una defensa de Jesús, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Mire, porque no se puede atacar a un creyente donde quiera que esté sin que eso sea atacar a Cristo. Así como tampoco no se puede defender a la iglesia donde quiera que esté sin defender a Cristo. Pablo sabía de sobra eso, porque el primer reclamo de Jesús hacia él es: ¿por qué me persigues? El hermano Branham nos dijo que Pablo, al perseguir a su iglesia, estaba persiguiendo a Cristo. Jesús nunca le dijo: ¿por qué los estás persiguiendo a ellos? Le dijo: ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Ahora, Pablo no estaba literalmente persiguiendo a Cristo, sino a los creyentes. Pero entonces su vida dio un vuelco y él se convierte de ser un perseguidor a ser perseguido. Mire, y él escribió unas maravillosas palabras que han sido de inspiración para miles, quizá millones de cristianos a través de todas las edades, incluyendo esta mañana. ¿Qué dijo él? En Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. Hermano, nadie puede defender algo con lo cual no se identifica, algo de lo cual está avergonzado. Pero él dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación para todo aquel que cree. Mire, esa escritura es tan maravillosa. Incluso no sé si todavía lo hayan. Yo recuerdo que tiempo atrás vendían unas calcomanías cromadas que con algún texto de la Biblia y uno lo ponía por ahí en la ventana de su casa en alguna parte. Yo llegué a ver, incluso creo que yo en mi casa tengo una de estas que cita esta escritura. Pero permítame decirle algo. Hoy casi cualquier persona puede citar o recitar este versículo, pero en los días de Pablo era una cosa distinta. Trasladémonos allá. Si Pablo hubiera dicho: porque yo no me avergüenzo de la ley de Moisés, eso no hubiese sido motivo de escándalo o vituperio, porque ningún judío se estaba avergonzando de la ley de Moisés. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no estar avergonzado del evangelio de Jesucristo? Eso implicaba persecución e incluso la muerte. Pero ¿sabe una cosa? En aquel tiempo y en esta mañana
tiene su ventaja el tomar esa postura. Ahora nosotros lo sabemos de memoria, lo hemos recitado, lo hemos escuchado al ministro hablar y lo hemos leído en la Biblia. Pero miren los efectos que esto tiene. Dice el profeta en el mensaje: así conviene que cumplamos toda justicia, porque es conveniente para un cristiano el no avergonzarse de su religión. Como dijo Pablo de antaño, en el camino que llaman herejía, locura, ese es el camino en el que yo adoro al Dios de nuestros padres. ¿Ven? No me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, dijo él, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que lo cree. Así es. Escuche, no se avergüence del evangelio. Es lo que se mantiene en las horas en que el barco se balancea y cada estrella está fuera de la vista, y la luna y las estrellas y las tormentas soplan. O sea, todavía tiene sus ventajas el no avergonzarse de esto. Mire, y cómo el profeta lo pone de una manera tan, parece metafórica, pero tiene algo de sentido. Eso es lo que se mantiene en las horas en que el barco se balancea. Usted sabe, nosotros como iglesia, cada iglesia local somos como parte de una embarcación. Y en esa embarcación no siempre todo es paz y bonanza. En esa embarcación vienen los tiempos de turbulencia, porque en esa embarcación tenemos el mismo enemigo que quería hundir, ahogar a los discípulos hace 2000 años. Pero también en esa misma embarcación está el mismo que pone su pie sobre la barandilla y dice: calla, enmudece. Pero mientras él habla, porque muchas veces Jesús no va a responder inmediatamente, él a veces permite que la barquilla se vea como una cáscara de nuez flotando en un mar tempestuoso, para ver cuál es la actitud que ha de asumir cada creyente. Y es entonces cuando nos conviene no avergonzarnos del evangelio de Jesucristo. Hermano, no es cuestión de ser un miembro fiel de la iglesia, dedicado a ella cuando todo va bien. Lo verdadero se muestra y se aquilata y se valora cuando todo va mal y la persona todavía se mantiene en el puesto del deber. Que si la barquilla se hunde, yo me voy a hundir con ella. Pero nosotros tenemos la ventaja que esto no se va a hundir. Satanás a través de las edades ha intentado hundirla, ha intentado desaparecerla de la faz de la tierra. Y muchas veces, aunque aquel árbol novia fue podado hasta la cepa, todavía en su raíz conservaba la vida. Prueba de ello es cuando estuvo en las condiciones óptimas, aquel árbol novia tuvo que surgir, aunque sea al principio solamente como 2 pequeñas hojas. Es verdad. Si eso no hubiera sucedido, nosotros, hermano, estaríamos aquí quizá en una reunión sindical, en lo que haya sido, pero estamos aquí porque estamos identificados con esa misma iglesia que edad tras edad ha venido el enemigo a tratar de hundirla. Y yo le tengo buenas noticias: no solamente no la hundió, sino no la va a poder hundir. Por eso el profeta: eso es lo que se mantiene en las horas en que el barco se balancea y cada estrella está fuera de la vista, cuando aparentemente ni siquiera la estrella del norte, el guía, no se ve dónde está. Pero la persona todavía con todo eso es capaz de aferrarse, porque después de todo es una sola causa la que estamos defendiendo. Bueno, espero que así lo entendamos todos, hermano. Es una causa solamente. No es la causa del Tabernáculo Ulsa Tercera en Cuautitlán Izcalli, ni en cualquier ciudad donde esté. Es una sola causa, y es la causa de Jesucristo. Que si el creyente está aquí en Veracruz, está en África, está en Rusia, donde quiera que esté, es una sola causa.
Mire, por eso dijo el hermano Branham, esto es lo que se mantiene en las horas en que el barco se balancea y cada estrella está fuera de la vista, y la luna y las estrellas y las tormentas soplan. Todavía se sostiene porque es el evangelio de Jesucristo. Hermano, eso es lo que nos da la certeza. Por eso yo no tengo por qué avergonzarme de ese evangelio, porque es aquel que me va a sostener, lo va a sostener a usted en los peores momentos de su vida y en los mejores momentos también. Ahora, hoy en día, cualquier persona que reclama cristianismo puede citar este versículo, pero cuando se cita, porque yo no me avergüenzo de este mensaje, porque es poder de Dios para salvación. Eso a veces la gente lo mira distinto. Mire, ¿por qué estoy hablando esto? Yo sé, hermano, que aún el mensaje ha pasado por tempestades, donde cae en el descrédito, la gente lo escupe, la gente blasfema en contra de él. Pero la cosa más sutil no es que alguien deliberadamente lo anatemice, sino la cosa más peligrosa, que es en la línea muy sutil, es cuando alguien realmente en su corazón ha comenzado a descreerlo y poco a poco lo comienza a desplazar y a desplazar y a desplazar por otras cosas. Por eso este es mi énfasis en esta mañana. Y yo creo que mal haría si no hiciéramos este énfasis. Mire, porque a veces la gente lo hace en un afán de defender la Biblia, y yo no digo que esté mal defender la Biblia, lo debemos de defender. A veces dice, no, es que la Biblia está aquí, acá a esta altura, y el mensaje está aquí. Permítame decirle esto: si yo estoy convencido que este mensaje es verdad, tengo que aceptar que la fuente de inspiración fue la misma. La palabra de Dios dice que toda palabra es inspirada por Dios o divinamente. Y decimos, amén, hermano, esa es la Biblia. Toda la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, está inspirada por Dios. Pero cuando se trata de aplicar ese mismo molde al mensaje, yo quiero decirle que todo el mensaje es inspirado por Dios. Hermano, porque si todavía tenemos nuestras reservas, usted no puede defender algo de lo cual no está convencido. Es verdad. Si yo creo que este mensaje que Dios envió es inspirado por Dios, entonces es cuando la persona estará en posición de comenzar a defenderlo, no antes. ¿Sabe usted por qué? Porque si Cristo es el responsable de este mensaje, entonces de la misma manera avergonzarse del mensaje es avergonzarse de Cristo. Pablo, mire, regreso a Pablo y luego ya lo voy trayendo a través de las edades y lo traigo a nosotros y termino. Mire, hay una escritura que Pablo, en la cual él se dirige a Timoteo, y está en 2 de Timoteo, el capítulo 4, el verso 16, donde Pablo dice a Timoteo: en mi primera defensa, mantenga esa palabra en su mente, en mi primera defensa ninguno me ayudó, antes me desampararon todos, no les sea imputado. Pablo, cuando habla ahí de su primera defensa, se refiere cuando él estuvo ante el tribunal en su primer interrogamiento público. Es evidente que Timoteo, él no sabía nada de esto hasta que Pablo ahora se lo está informando. Y Pablo dice que nadie lo ayudó. En el griego dice: nadie se presentó conmigo como un amigo o como un abogado. Y puesto que el apóstol habla de haber sido abandonado, porque esto es lo que Pablo dice en la segunda epístola a Timoteo. Si usted lee con detenimiento, principalmente el capítulo 4, Pablo dice que todos lo habían desamparado, todos lo habían abandonado. Aún uno de sus colaboradores, el cual era Cefas, el hermano Branham dice que Cefas no lo abandonó para irse a algún bar
a las cosas del mundo. Pero Cefas sencillamente tuvo un concepto equivocado de Pablo. Y usted sabe, el razonamiento muchas veces puede llevar a una persona muy lejos. Examinemos este razonamiento. En una ocasión, Pablo estaba tratando de convencer a un tribuno acerca del Evangelio de Jesucristo, y llega un individuo, ahorita se me ve el nombre, que estaba ahí tratando de desacreditar lo que Pablo decía. Y Pablo le dijo que él estuviera ciego, y estuvo ciego. Cuando la gente veía eso, decía: qué hombre tan tremendo, Pablo tiene el poder de Dios, se está desbordando el poder de Dios a través de él. En una ocasión él estaba en el servicio, y el servicio vespertino se prolongó hasta medianoche, y un joven que estaba por ahí en la ventana, el sueño le ganó, y entonces él se cae y cae muerto. Pablo lo hace, echa sobre él, y aquel muchacho vuelve a la vida. Hermano, es bueno que cada iglesia pueda apreciar los momentos de gloria, para que pueda valorar también los momentos de derrota. ¿Por qué no como pueblo local, como cuerpo local, no en cualquier momento ni en cualquier circunstancia la gente está caminando y diciendo: firmes y adelante, huestes de la fe? A veces, y eso se ha visto y no es motivo de escándalo, a veces el creyente viene, como dicen por allá afuera, arrastrando la cobija. A veces viene solamente porque tiene que venir. Pero tiene que haber un referente al cual él pueda regresar. Por eso Pablo le dijo a la edad de Éfeso: mas tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El hermano Branham dijo que Éfeso, y más particularmente aquella iglesia, dijo: Éfeso no fue una edad engañada. ¿Cómo podían ellos ser engañados si tenían las epístolas de Pablo? Como hoy en día el pueblo de Dios, el pueblo de Malaquías 4:5, puede ser engañado si tenemos el mensaje de la hora. Dijo: pero ellos fallaron en continuar en el amor perfecto. Ahora, Pablo, Demas lo venía siguiendo, y seguramente él decía: ¿qué cosa, Pablo? Poderoso hombre. Bueno, no debe ser, él es un tremendo hombre de Dios. Cada cosa que hace. Es más, quizá él dijo, porque mire, la Biblia dice en Hechos 28:12, Lucas, cuando escribe ese versículo, él habla en plural y dice: y llegamos a Siracusa. Siracusa hoy en día es parte de Italia, lo que es Sicilia. Quiere decir que Pablo no iba solo, probablemente iba con Lucas. Ahora, uno pudiera especular y decir: bueno, seguramente Demas iba allí. Y entonces no fue un secreto, porque la gente, primero de verlos como unos, de criticarlos y decir que Pablo era un criminal, cuando ven que aquella víbora le prende y que ellos sabían que aquella mordedura era mortal. El profeta dice que era una víbora mamba. Dice: con esa no hay posibilidades en lo absoluto que la persona sobreviva. Cuando ven que el hombre solamente se la sacude y continúa recogiendo los leños, la actitud de ellos cambió. De pensar, de tener la perspectiva que era un criminal, se van al otro extremo y dicen que es Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Seguramente Demas me estaba observando eso. ¿Qué cosa? Ni siquiera dijo: hermanos, miren lo que me acaba de acontecer, por favor vamos a hacer una oración. No, ese era el calibre de Pablo. Pero en los últimos días de su ministerio, encontrarlo en prisión. Pero no solamente eso, un hombre que había predicado y practicado la sanidad divina, encontrarlo enfermo. Eso es lo que dijo el hermano Branham. Y la Biblia lo corrobora cuando dice: solo Lucas, yo tengo un médico de cabecera que no me deja de día y ni de noche, y es el Lucas. Alguien dirá: pues ¿qué clase de predicador es este? Primero confía en el poder de Dios, y ahora tiene que traer un médico. Si avanza 50 metros, ahí va Lucas detrás de él. Si está en prisión, ahí está Lucas con él día y noche. ¿Qué clase de personaje es este? Pero sin embargo, Pablo, por eso él dice
que nadie le ayudó, como le decía, que en el griego dice, nadie se presentó conmigo como amigo y abogado. Ahora, puesto que Pablo, el apóstol, había de haber sido abandonado, evidentemente él se sentía defraudado. Por eso él dijo, él lo dice, no les he imputado. Ahora, eso fue allá. En cada edad, Dios levantó un poder para defender su palabra. Nosotros sabemos que la Biblia nos habla en Apocalipsis de 4 jinetes, y cada uno de ellos, desde el más sutil, que era el caballo blanco, luego el caballo bermejo, luego el caballo negro, y finalmente el caballo blanco. Ese era el propósito, amarillo, perdón, al final, negro, amarillo. Ese era el propósito por lo cual estos jinetes fueron levantados. Pero la Biblia dice que cuando el espíritu del enemigo venga como un río, el espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. Si el enemigo había venido a atacar a la iglesia, Dios no se iba a quedar cruzado de brazos. Él tenía que levantar a alguien para contrarrestar y defender aquel evangelio. Cuando viene el caballo blanco, Dios levanta al espíritu de león, aquella unción para defender con todo lo que estaba en ellos. Cuando el anticristo cambia hacia un caballo rojo, entonces el Espíritu de Dios levanta otra unción. Ya era distinta porque el tiempo había cambiado. No eran aquellos creyentes tratando de defenderse con argumentos, eran aquellos creyentes defendiéndose al entregar su vida en sacrificio. Pero luego viene la edad del oscurantismo. Aún la ciencia lo prueba y lo comprueba, que en esos 1000 años no hubo inventos. ¿Sabe usted por qué? Porque el profeta dijo que cuando se cierra la palabra de Dios, todo se vuelve oscuridad. Pero Dios estaba dejando entrever algo, que uno de los inventos que sin duda alguna revolucionó el mundo fue la imprenta, y eso fue apenas unos años antes de que Lutero publicara su manifiesto. Mire, yo voy a decir esto y lo digo con respeto. Yo creo que no deberíamos de encontrar tropiezo el hecho de que alguien traiga una tableta o un iPad y que ahí haga sus notas. Porque yo a veces encuentro que la gente se escandaliza y dice, no, usted sabe, a mí me tocó durante muchos años, la mayor parte de mi vida que yo prediqué, lo hice trayendo 10, 20, no sé cuántos folletos impresos aquí a la plataforma. Y no estoy avergonzado de eso. Y usted dice, bueno, esta mañana ¿por qué no los trae? Porque el tiempo cambia. Es como si en el tiempo de Lutero alguien ha dicho, no, yo me rehúso a usar un solo libro impreso, yo quiero los pergaminos. Hermano, el tiempo ha pasado. Es más, todos lo sabemos, y luego con el debido respeto a quien se merezca este respeto. En Grabaciones La Voz de Dios ya ni siquiera imprimen folletos. Y yo no estoy descubriendo algo, ni estoy diciendo algo por decir algo mal de Grabaciones La Voz de Dios. A lo que yo me refiero, que ellos incluso entendieron el cambio. Bueno, espero que alguien diga, oye hermano, ¿por qué está diciendo eso? Todos lo sabemos, o hay alguien aquí que no lo sepa. Porque el tiempo ha cambiado. Y llegará el momento. Hoy en día muchas de las personas que tienen libros impresos a lo mejor solamente están ahí para llenar un estante, pero llegará el momento que inclusive la Biblia impresa probablemente la dejen de imprimir. Y no porque uno quiera eso, pero el tiempo cambia. Ahora, viene Lutero, perdón por este paréntesis, viene Lutero, y es el tiempo que ante la oscuridad una pequeña lucecita se tenía que levantar. Hermano, pero ante la gruesa oscuridad, una pequeña lucecita como esa estaba siendo apreciada. Un hombre como él, en medio del cabalgar de aquel jinete del caballo negro, viene y con un solo versículo, es más, ni siquiera con un solo versículo, con medio versículo de la Biblia incendia al mundo. El mundo no fue el mismo antes de la reforma y después de la reforma.
Quiero decirle algo, así como el mundo no volverá a ser el mismo antes de la revelación de la palabra que después de la revelación de la palabra. Mire, yo sé que no va a haber tiempo, pero si este mundo durara 2000 años, en 2000 años el mundo entero sabría que William Branham fue un profeta de Dios y estaría convencido. Usted dice, ¿eso cómo lo prueba? Porque la historia es cíclica. Hoy en día cualquier cristiano, desde católico o evangélico, reconoce al apóstol Pablo como toda una autoridad en la palabra. Hoy en día, hermano, y no solamente entre los católicos, entre los evangélicos, aún entre los católicos, o al menos las altas esferas, reconocen a Lutero como un hombre de Dios. ¿Quién iba a pensar que aquel hombre que en su tiempo fue marcado como un hereje, en el año de 1983, cuando se conmemoran los 500 años de su nacimiento, el Papa Juan Pablo II, que estaba en aquel entonces, va a la tumba? Y no fue a escupirla. ¿Y sabe qué fue lo que dijo? Bueno, fue un discurso un tanto engañoso, porque él dijo, si al final dijo, yo no estoy convencido si realmente fue la iglesia la que tenía la razón o fue Lutero el que tenía la razón. Hermano, ya cuando un jerarca dice eso, y eso está documentado, no es invención mía. Pero este hombre, mire, yo voy a decir algo, y no estoy promoviendo nada. No sé, algunos de los hermanos que predicó en estos días, me parece que sí, alguien dijo, ¿cómo es que ahí en Alemania hay una estatua de Lutero en Wittenberg, donde él nació? Yo lo sé eso de primera mano. En Londres, afuera de la capilla de Wesley, a un lado de su casa, hay otra estatua. Yo digo, ¿qué tal si algún día alguien dijera, vamos a erigir una estatua al hermano Branham? Imagínese usted el escándalo. Qué bárbaros, estos están adorando la estatua de un hombre santo, y tendrían todas las citas de la Biblia para tratar de respaldar eso. Ahora, yo no estoy diciendo que lo tengamos que hacer. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo, se le da al hombre el crédito y si el hombre no lo da, Dios se lo va a dar. Ahora, desde luego, yo siempre tomo muy en cuenta lo que dijo el hermano Roy Borges en el servicio memorial que le hicieron al profeta en enero de 1956 en Phoenix. Él dijo que el mejor memorial que uno le puede dirigir a William Branham es recibir su mensaje. Leo en la edad de Sardis, en una exposición de las 7 edades de la iglesia, párrafo 12. Martín Lutero fue un brillante estudiante de disposición apacible. Él estaba estudiando para abogado cuando la prolongada enfermedad y muerte de un íntimo amigo le hizo enfocar seriamente en la condición espiritual de su vida. Él entró en el convento agustino de Erfurt, Alemania, en el año 1505. Allí estudió filosofía y también la palabra de Dios. Vivió la vida sometida a la más estricta penitencia, pero todas sus obras exteriores no pudieron levantar el peso de su pecado. Él dijo, me afligí casi hasta la muerte buscando paz en Dios, pero yo estaba en oscuridad y no la hallé. El vicario general de su orden, uno llamado Staupitz, le ayudó a lograr el conocimiento de que su salvación tendría que ser la experiencia de una obra interior en vez de un rito. Con este ánimo, él buscó a Dios más intensamente. Después llegó a ser un sacerdote. Sin embargo, todavía no era salvo. Llegó a ser un ávido y profundo estudiante de la Biblia y de las grandes obras teológicas que existían en aquel tiempo. Fue muy buscado como predicador y maestro por sus profundos conocimientos y gran sinceridad. Para cumplir con un voto que se había hecho a sí mismo, fue a Roma. Ahí vio la futileza de las obras impuestas por la iglesia que habrían de traer salvación. Y fue cuando la palabra de Dios fue edificada en su corazón. El justo en su fe vivirá. Al regresar a su hogar, la verdad evangélica de esta escritura inundó su mente y fue librado del pecado y nacido en el reino de Dios. Poco después de esto, él fue elevado a doctor en divinidad y fue comisionado para dedicar su vida completa a estudiar, exponer y defender fielmente la Santa Escritura. Fue la época de los grandes debates. Dice, eso lo hizo con tal esfuerzo en su corazón, y los de aquellos que le rodearon fueron profundamente arraigados sobre la verdad de la palabra.
Poco después la palabra entró en un conflicto abierto con los abusos de los credos y las doctrinas de la iglesia. Este fue Lutero, en su tiempo, parándose para defender la Biblia hasta la luz que el Señor le había dado. Él no podía defender algo más de aquello que el Señor le había revelado. Vengamos al profeta de Dios, ya estoy terminando. Mire, William Branham hizo lo mismo, a pesar del precio que tuvo que pagar y el costo a su ministerio. Yo me pongo a pensar, mire, en repetidas ocasiones él abordó un tema que él le tituló el juicio. Y cuando este tema solamente lo abordó en un año, en 1964, y lo abordó entre abril, mayo, junio, en 3 meses, él habló 5 veces sobre este tema. Todos lo hemos escuchado seguramente. Y a veces nosotros pensamos que él lo abordó solamente para dramatizar aquel escenario en el cual está un juez, está un fiscal, que es el que acusa, y está la palabra de Dios siendo puesta en entredicho. Pero no fue así. Él tenía una razón para hacerlo. ¿Sabe por qué? Para mostrar su postura como abogado defensor de la palabra. No lo hizo solamente para dramatizar. Ahora, se requería en tiempo cuando todo mundo le había quitado el efecto de la palabra, porque mire, una de las cosas que él había predicado un año antes, cuando habló de la acusación, dijo: yo acuso a esta generación, pero hay algo que le agrega, de ministros. ¿Por qué está acusando a los ministros? Bueno, usted dice de crucificar por segunda vez la palabra de Dios, y eso es verdad. Pero ¿sabe lo que él dijo? Yo acuso a esta generación de ministros por quitarle el efecto a la palabra. Ningún ministro que se precia de serlo, al menos en nuestros rangos, deliberadamente no va a decir que la Biblia es una falsedad, ni que la Biblia quién sabe de dónde proceda, o inclusive vamos más allá, decir que el mensaje no es de Dios. Bueno, si una persona tiene esa concepción en su mente, sencillamente no estaría entre nosotros. Hay mucha gente allá afuera que blasfeman, niegan y dicen que este mensaje no es verdad. Pero entonces, ahora recuerde, en aquel tiempo la gente, en 1964, las personas vagamente podían entender realmente las dimensiones de este mensaje. Pero sin embargo, él se está poniendo ahí como el defensor de esta palabra. Aquellas personas en su audiencia, quizá muchos de ellos recrearon su mente y a lo mejor hasta tuvieron alguna clase de motivación para decir: oh, qué bonito, el profeta de Dios en esta mañana ilustró su sermón. Pero no era exactamente para ellos. Era para recordarnos a nosotros que en cada edad, que en cada momento y en cada circunstancia, Jesús, la palabra, está siendo traído a juicio. Pero ahora, ¿cuál va a ser nuestra postura? Yendo de lo más sencillo que el profeta habla ahí, que una persona vino, se oró por ella y resulta que no sanó. Y entonces ya dice: no, entonces la palabra de Dios no es efectiva. Y uno puede traer ejemplo tras ejemplo, porque las circunstancias siempre son las mismas. Pero con todo y eso, o yo le pedí al Señor esto y el Señor no me lo concedió, ¿cuál va a ser la postura que la persona va a adoptar? ¿Será que Dios ya no cumple su palabra? ¿Será que este mensaje que realmente estamos escuchando no es la verdad? Pero el profeta de Dios, en esa serie de sermones, o en esos sermones que predicó intercaladamente, lo hizo para mostrar su postura como abogado defensor de esta palabra. Hermano, ningún teólogo la iba a defender. Al contrario, la han desacreditado, le han quitado el efecto.
Pero se requería un verdadero profeta enviado de parte de Dios para defender la eficacia de la palabra. Precisamente en el sermón Un Juicio predicó el 27 de abril del 64, dice el profeta: ahora yo voy a hacer esto como una sala de audiencias. Si ustedes tan solo me toleran, sé que se oye como un poco fuera de lo normal, pero estamos un poco reunidos aquí ahora que queremos traer esta palabra, la cual yo declaro es la palabra de Dios, y estoy aquí para defenderla. Y ahora vamos a traerla a un juicio en la corte, así como fue en los días de Herodes, así como fue exactamente en los días cuando Herodes le dio un juicio, o Pilato, ante la corte de Pilato. Vamos a traerlo a él delante de esta corte, en este salón del Ramada, 1964, el 27 de abril de 1964. Mire, en el salón de este restaurante en Estados Unidos, ¿cómo es que un profeta de Dios lo convierte de pronto en un tribunal, en una corte de juicio? Y él, las personas que lo escuchaban así como en esa ocasión, él les dice: lo vamos a traer. Queremos traer esta palabra, la cual yo declaro es la palabra de Dios, y estoy aquí para defenderla. Y el profeta dice, poniéndonos al lado de Jesús: ahora, lo que yo pienso de eso allá, si aquel ángel que me dijo aquellas palabras dijo, así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la venida de Cristo, ven, tu mensaje, yo iba a llevar este mensaje, el cual precursaría la segunda venida de Cristo. Bien, si esto ha sido eso, entonces estamos muy, muy cerca, hermanos, porque la hora y la luz del mensaje casi se ha apagado. ¿Notaron ustedes cuando Pentecostés cayó y aquellos hermanos fueron llenos con el Espíritu Santo en Pentecostés? No pasó mucho tiempo hasta que el mensaje había comenzado a opacarse y ellos comenzaron a establecer iglesias para defender el fuerte para Cristo. Mire, por eso, como dijo el profeta de Dios en el sermón, ¿qué casa me edificaréis? Nunca deberíamos de permitir que este mensaje se apague. Ciertamente existen muchas voces en el ambiente, pero Dios todavía tiene que tener a alguien, y yo tengo la certeza que lo tendrá en cualquier lugar que sea, que se va a parar y defender esta misma palabra a la cual nosotros nos debemos. Y ellos comenzaron a establecer iglesias para defender el fuerte para Cristo. Por eso el profeta las llamó un puesto de avance. Dios permita que esta iglesia en esta mañana, en este lugar, sea eso, un puesto de avance para Cristo y para su mensaje aquí en Coatzacoalcos y en cualquier lugar del mundo donde Dios tiene congregaciones. Establecer iglesias para defender el fuerte para Cristo, esperando que Él viniera. Bien, esa es la misma cosa que está aconteciendo hoy. Si la escritura es verdad, yo restauraré, dice el Señor, todo lo que el saltón y la aruga se han comido. Ahora, si ha sido eso, si ese es el mensaje, y Dios me perdone, yo no lo sé, si eso es, entonces el tiempo está cerca a la mano realmente, porque el mensaje ha terminado. Mire, la primera apología, la primera defensa hacia este mensaje debe comenzar en el púlpito con los ministros. Por eso yo no creo que sea justo ni para Dios ni para la novia de Cristo el infundirle incredulidad a la gente en este mensaje. ¿O usted cree que es justo? ¿Usted cree que el ministro debería ser llamado a estarle diciendo esto que la Biblia dice es inspirado, pero esto no es, o de esto tengo mis serias dudas, o decir exactamente lo mismo del mensaje, esto que el profeta dijo porque va de acuerdo a mi creencia, si es de parte de Dios, pero aquello no tengo la certeza? ¿Usted cree que el pueblo de Dios merece eso? Por eso la primera defensa tiene que comenzar exactamente con el ministerio. El ministerio primeramente tiene que estar convencido que este mensaje es la verdad, porque una vez que está convencido, entonces estará interesado en llevarle este mensaje a la gente.
Hoy en día tiene que haber eso, alguien que defienda esta causa a la cual nosotros hemos creído. Si es que realmente estamos convencidos que es la verdad. Esa fue la oración del profeta de Dios, aquí mismo poniéndonos al lado de Jesús. Dijo él: yo te agradezco por estos hombres, Señor. Yo creo que si el profeta de Dios estuviera en esta mañana, voltearía y diría: yo te agradezco por estos hombres, Señor. Yo te ruego, mire, que cada ministro, cada uno de ustedes tome esto para ustedes, porque nos hace responsables. Yo te ruego que tú les bendigas. Ahora yo bendigo a cada uno de ellos en tu nombre, que tú los guardes en la fe que una vez fue entregada a los santos, que nunca se aparten de ella. Yo quisiera decir: Señor, ayúdame a ser encontrado digno de que esa oración del profeta sea como un saco que me quede a mí. Que nunca se aparten de ella, y que de este grupo puedas tú enviar pastores, maestros, evangelistas. Quizá el pastor local diga: hermano, pero estamos comenzando. Pero eso es la oración del profeta, y yo creo que eso debería ser la visión de cada ministro, que de cada iglesia local el Señor pudiera enviar pastores, maestros, evangelistas. Hermano, y voy a decir esto con respeto, en este tiempo, cuando el ministerio quíntuple está haciendo que se mire pequeño y que realmente no importa y no vale, yo creo que es en el tiempo en el cual una persona decir: Señor, de todas maneras yo tomo mi posición en el mensaje, porque después de todo no fueron palabras mías, fueron palabras de Dios Altísimo a través del apóstol Pablo, y nadie le podrá añadir o quitar a la palabra. Por eso dice el profeta. Ahora, ¿usted cree que esto está vigente todavía en esta mañana? Cuando él dice: y que de este grupo tú puedas enviar pastores, maestros, evangelistas. Bueno, pero ¿para qué? Uno dice: bueno, pues para predicar el evangelio y llevando a cabo la convención de Jesús. Pero mire, dice: oh Dios, concédelo, y que ellos puedan defender el fuerte. Hermano, eso no es poca cosa. No es asunto de decir: hermano, yo soy un predicador y qué bueno que lo sea del mensaje. Pero el asunto es: ¿está defendiendo el fuerte? Que ellos puedan defender el fuerte donde quiera que ellos estén, que puedan trabajar continuamente hasta que Jesús venga. Y ahora nosotros, ¿qué es lo que estamos defendiendo? Mire, porque también aquí entiendo que defender el fuerte no se trata de defender una postura personal o una doctrina privada. A lo cual yo creo, hermano, que cada uno de nosotros, aún como ministros, a lo mejor hasta, puedo decirlo de esta manera, hasta tenemos el derecho de tener nuestra propia doctrina. Mire, el mismo hermano Branham dijo, yo cuando lo escuché me sorprendí, dijo que él tenía sus propias creencias que ni siquiera a la gente se las decía. Ahora, con esto no quiero decir que esto nos dé derecho a interpretar la escritura a como nosotros pensemos que es la mejor interpretación. La escritura ya ha sido interpretada. Pero una cosa sí estoy cierto, que a lo que Dios nos demanda es a defender la Biblia y el mensaje que Dios ha enviado. Mire, por eso yo no tengo conflicto, y el profeta lo dijo: si alguien cree que él viene en una nube blanca y alguien cree que él viene en un caballo blanco, para mí eso no me afecta. El hermano Branham dijo: lo importante es que ambos lo estemos esperando. Por eso yo cuando voy a un lugar no voy apasionado a tratar de influir en los creyentes o hacer los que crean como yo creo. Cada quien que crea conforme el Espíritu Santo le revela. Y eso yo también estoy muy consciente. Porque después de todo, como he dicho, la enseñanza uno la puede recibir del púlpito. Cualquiera que se pare en este púlpito o en cualquier otro púlpito le va a enseñar a la gente. Pero la revelación viene de lo alto.
Eso yo estoy convencido. Ningún hombre le puede dar revelación a otro. A lo mejor le podrá compartir su creencia, su punto de vista o lo que sea, pero la revelación viene directamente del cielo, de la misma fuente, del mismo recurso que Pedro la recibió. Por eso Jesús le dijo: mira, eres bienaventurado, tú eres dichoso, porque esto no lo aprendiste de ningún hombre, pero lo aprendiste de mi Padre. ¿Cuál era el Padre de Jesús o quién era el Padre de Jesús? El Espíritu Santo. Por eso, hermano, esto debe ser infundido de parte del ministerio hacia los creyentes, para que a ellos a su vez se conviertan en defensores de esta maravillosa luz en cualquier parte, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y mire, yo sé que incluso yo mismo digo: Señor, pero ¿por qué hablar de esto? Mire, porque yo creo que es el tiempo necesario en el cual tenemos que regresar a nuestros orígenes. Que si algún día creímos, no digo que ahora no lo creamos, pero si algún día creímos con vehemencia, o sea con entusiasmo y pasión, este mismo mensaje, es tiempo de regresar a eso. Es tiempo de saber aquilatar lo que el Señor nos ha dado y decir: Señor, este mensaje sigue siendo la verdad. El hombre cambiará, las generaciones cambiarán, pero tu palabra es la misma. Y para que nos convirtamos precisamente en eso, en defensores. Pero escuche, así como dijo el profeta de Dios, Pedro estaba defendiendo dos causas. Estaba defendiendo a su iglesia, a aquella pequeña minoría, a aquel grupo, pero también estaba defendiendo a Cristo. Que nosotros nos convirtamos en eso, que defendamos el mensaje de la hora como la palabra inspirada de Dios, pero que también defendamos aquel grupo al cual o con el cual nos sentimos identificados. Y esto hará, hermano, que cada creyente, donde quiera que esté, sea eso, un defensor, un apologista, alguien que está defendiendo los principios de la Biblia y del mensaje. Mire, yo sé que esto es muy sencillo, pero sabe una cosa, yo espero que aún en su sencillez esto se quede como una revelación en nuestros corazones. Y a veces uno no lo tiene que defender debatiendo. A veces usted lo puede defender con su fidelidad a Cristo. Lo está defendiendo viniendo a la iglesia cada día de servicio. Lo está defendiendo llegando puntual a la iglesia. Lo está defendiendo al decirle amén a la palabra del predicador. Lo está defendiendo con su sola presencia. Póngase de pie. El profeta dijo que en una ocasión había un negrito llamado Moisés, que él no sabía leer y escribir, pero siempre iba a la iglesia con la Biblia debajo del brazo. Y la gente le decía: bueno, Moisés, si tú no sabes leer, ¿por qué crees esta Biblia? Dice: porque aquí dice Santa Biblia y yo la creo. Dijo: pero no solamente eso. Dijo: yo creo que esta palabra de Dios está inspirada de cuerito a cuerito. Eso es lo mismo que tenemos que creer del mensaje, que este mensaje es inspirado por Dios. Y nunca permita, Santo de Dios, nunca permita que alguien le diga algo contrario. Aun si algún día yo regresara a Coatzacoalcos y le predicara algo distinto a lo que el profeta y la Biblia ya han hablado, sea anatema, no importa quién lo diga. Yo sé que es una declaración fuerte, pero tenemos que llegar a eso, hermano. Tenemos que llegar a creer que esta palabra es verdad y que nos estamos parando por este principio porque estamos convencidos que es la verdad y porque creemos o nos identificamos y somos parte de ello mismo. Que Dios bendiga sus corazones. Padre, en esta mañana, Señor Jesús, si el propósito fue cumplido, entonces podré decir que siervo inútil soy, Señor. Padre, ese es el propósito, Dios, animarme a mí mismo, porque cuántas veces, Dios, uno como ministro no cae en esas etapas, Señor Jesús, en las cuales, Padre, parece que uno no discierne, se obceca la mente, Señor, pero hay algo, Padre, que no permitirá que el enemigo lo lleve uno más allá que eso, Padre, y es una simiente, es una representación que tú has puesto en cada corazón, Señor. Padre, pero en esta mañana, Señor Jesús, podemos o nos presentamos o nos paramos delante de tu pueblo y aún tu pueblo como audiencia en esta mañana con esa misma convicción, Señor.
Padre, que queremos defender tu palabra, Señor. Queremos defender, Padre Celestial, aquellos principios que en una ocasión fuimos instruidos, enseñados, y después que nos fueron revelados por tu Espíritu Santo, Señor. Porque quizá al principio no lo entendíamos todo, ni hoy lo entendemos todo, Señor, pero entendíamos menos todavía, Padre. Pero a medida que el tiempo avanza, tu Espíritu Santo, al cual, oh Dios, le damos todo el crédito, Él vino y nos ha comenzado a revelar estas cosas de tu palabra, Señor. Padre, bendice a este pastor, nuestro hermano José Alfredo, bendice a tu pueblo, Señor. Que como se hablaba el día de la dedicación de este hermoso edificio, Señor, Padre, que estos sean creyentes, Dios, que puedan ser una lámpara encendida en esta ciudad, que como casi en cada ciudad de nuestro país, Señor Jesús, Padre, parece que el enemigo ha implantado ahí sus cuarteles generales de maldad, de violencia, de terror, Señor. Pero Padre Celestial, que esta sea una luz, Señor, sea un faro, Padre, para toda aquella persona que incluso en esta mañana, Señor, por el peso de la maldad y el pecado, está buscando una luz que ilumine su camino, Señor. Padre, que pueda encontrar en este lugar un lugar de refugio, Señor Jesús. Padre, bendice al ministerio en esta mañana, Señor. Padre, no digo que apenas vamos a cobrar conciencia, ya hemos cobrado conciencia, Señor, de que tenemos que defender tu palabra, Señor, de que tenemos que defender a tu pueblo, Señor. Esa es la consigna que tú nos has dado. Por eso Pablo podía decir que él había sido puesto para defensa del evangelio, Señor. Padre, y él lo hizo, Dios, con todo lo que él lo pudo hacer hasta el mismísimo día en que tú lo llamaste de esta tierra, cuando él dijo: he guardado la fe. Él no había reculado para nada, al contrario, Señor, él sabía que la fe iba que el conocimiento tuyo iba de fe en fe, de revelación en revelación, Señor. Padre, que tu palabra se quede en nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.